Hola, ¿cómo están antes de ver y escuchar este video? Les comento que todo lo que se dice acá es con la intención que cada uno de ustedes saque sus propias conclusiones de este y todos los temas que tratamos en este canal, que la verdad nos hará libre de tanto engaño. No es nuestra intención lastimar o herir a nadie de sus creencias religiosas, así que si usted no se siente capaz de escuchar y ver nuestros temas, no lo haga. Gracias, y comenzamos. El Papa León X expresó: Dios nos salve de la religión. Nos ha venido de perlas este mito de Cristo. En este contexto, la religión es vista como una de las máximas herramientas de control mental de las masas, utilizada durante milenios por los poderes reptilianos para mantener a la humanidad bajo su dominio. A través del miedo y la manipulación, las personas han sido mantenidas en la servidumbre, aceptando su situación como parte del supuesto designio divino, donde el sacrificio de hoy promete un paraíso futuro. Este control tiene raíces profundas, comenzando en Babilonia y siguiendo con el Imperio Romano. En Babilonia, los sacerdotes perfeccionaron el concepto de la religión como herramienta de dominación, y Roma adoptó este sistema con la creación de la Iglesia Católica. La Iglesia romana, en este sentido, no es más que una versión de la religión babilónica, que utiliza los mismos símbolos y estructuras. En este contexto, la Basílica de San Pedro se conecta con el simbolismo de la serpiente. El término basilisco, que describe a una serpiente mítica, también se asocia con el poder real y refleja la relación entre la serpiente y la realeza. Este símbolo de la serpiente ha perdurado a lo largo de los siglos, pasando de Babilonia a Roma, y luego a Londres con el ascenso del Imperio Británico, que también está vinculado a los mismos linajes y estructuras de poder. En este sistema de control, la religión actúa como un medio para manipular las mentes humanas y mantener a las masas bajo control, prometiendo un futuro mejor en el más allá, mientras se imponen las reglas de aquellos que controlan el sistema. La creación de religiones como el judaísmo, el cristianismo y el islam puede entenderse como un reflejo de este proceso, que transforma antiguas creencias en formas de control social. Este proceso también incluye la ocultación de conocimientos ancestrales y esotéricos, transformando antiguas deidades y simbolismos en figuras religiosas que, en realidad, continúan representando fuerzas opresivas. Deidades como María y Jesús, aunque veneradas por millones, pueden verse como representaciones de fuerzas muy diferentes a las que se les atribuyen. En realidad, el sol, que alguna vez fue un símbolo de la diosa, fue gradualmente transformado en una figura masculina, siguiendo una agenda de control en la que las religiones dominantes, aunque superficiales en su estructura, esconden un trasfondo común relacionado con cultos más antiguos. Religiones como el cristianismo no son más que una versión reciclada de religiones paganas, con símbolos y rituales similares, pero con un nuevo rostro que mantiene a las masas en un estado de sumisión. Así, el sistema religioso ha creado una narrativa en la que las personas son enseñadas a temer a las deidades, con la promesa de un paraíso futuro, mientras que las autoridades eclesiásticas se mantienen como intermediarias, ejerciendo poder sobre la vida y el destino de los individuos. Sin embargo, este control tiene sus raíces en estructuras mucho más antiguas, como el Imperio Sumerio, y fue perfeccionado a lo largo de milenios por aquellos que buscan mantener el dominio sobre la humanidad. La narrativa del Éxodo, considerada por muchos como ficticia, fue creada para oscurecer la verdadera historia de lo sucedido en Egipto. No existen documentos históricos, aparte de los textos levíticos, ni pruebas arqueológicas que avalen la ocurrencia del Éxodo. Entre 1967 y 1982, durante la ocupación israelí del desierto del Sinaí, se realizó una búsqueda exhaustiva para hallar evidencia de los supuestos 40 años que los israelitas pasaron allí. ¿Qué se encontró? Nada. La destrucción del ejército egipcio en el Mar Rojo no se menciona en ninguna fuente histórica, y sería un hecho sumamente improbable si realmente hubiera sucedido. Heródoto, historiador griego del siglo V a.C., viajó por Egipto y Oriente Medio y, a pesar de su exhaustiva investigación, no halló rastro alguno de personajes como el rey Salomón, ni del Éxodo, ni del ejército egipcio ahogado en el Mar Rojo. Lo mismo ocurrió con Platón.
El investigador Wedel, experto en sánscrito, sumerio y egipcio, analizó en profundidad la región y concluyó que no existen pruebas en inscripciones o referencias de autores griegos o romanos que confirmen la existencia de Abraham, Moisés, Saúl, David, Salomón ni otros personajes bíblicos, salvo por algunos de los últimos reyes judíos. Estas figuras no fueron mencionadas hasta que los levitas fueron exiliados en Babilonia, donde se fabricó esta narrativa. Las historias sobre Abraham, como el sacrificio no consumado de su hijo, se encuentran también en la India. Existen versiones previas de Moisés en diversas culturas de Oriente Medio y el Mediterráneo bajo diferentes nombres. En Babilonia, se hablaba de un personaje llamado Nemo, quien recibió las tablas de la ley en una montaña. Tras el exilio de los levitas, Nemo se convirtió en Moisés. En Siria, existía un personaje llamado Maisis, cuyas hazañas fueron atribuidas más tarde a Moisés. Al igual que el rey sumerio Sargón, Maisis fue encontrado como bebé en una cesta flotante, partió las aguas con su varita mágica y se convirtió en el guardián de la ley grabada en piedra. El héroe egipcio Raralski también presenta paralelismos con Moisés, con una biografía similar que fue adaptada por los creadores de mitos históricos. Los 10 mandamientos, comúnmente asociados a Moisés, son en realidad una copia del Código de Hammurabi, cuyo origen se remonta a más de 1000 años antes. Este código tiene sus raíces en Babilonia y en figuras anteriores, como Indara, Toro San Jorge, y se remonta a unos 5000 años. En la Edda, el código bíblico tiene su equivalente, donde se encuentran conceptos similares. Es crucial entender que los textos levíticos fueron escritos en códigos y parábolas, por lo que no deben interpretarse literalmente, o se perderá el mensaje. Antes de las religiones estructuradas, las antiguas civilizaciones adoraban al sol, y los 3 nombres de Salomón también son simbólicos del sol. El templo de Salomón no era un lugar físico, sino un símbolo. El historiador Mason Manby Hall explicó que las 1000 esposas y concubinas de Salomón representaban al Sol, las lunas, los asteroides y otros cuerpos celestes dentro del sistema solar. Las historias sobre David y Salomón se encuentran en otras culturas, como la India. Si nunca existieron David ni Salomón, ¿cómo pudieron ser parte del linaje de Jesús? La respuesta es simple: no lo fueron. La genealogía que conecta a Jesús con los patriarcas fue fabricada, al igual que muchas otras genealogías bíblicas, como la de Abraham. En su obra Ancient History del año 1938, Udovar Duardin documenta cómo el judaísmo tomó dioses de otras culturas y los transformó en héroes y profetas hebreos. Los dioses de las antiguas tierras de Palestina fueron adaptados a la causa de Yahvé, convirtiéndolos en figuras heroicas o en dioses menores, dependiendo de la región. La creencia en un solo Dios en la religión hebrea es un error. Originalmente, adoraban a múltiples deidades, como lo refleja el uso de Elohim, que es plural. Elohim se refiere a los Anunnaki y la diosa serpiente, El, mencionada en la Edda. Sin embargo, en las traducciones al inglés, el plural se transformó en un singular, ocultando la pluralidad original. En el Génesis, la frase, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, debería leerse como, en el principio crearon los dioses los cielos y la tierra. La palabra Elohim aparece muchas veces en el Génesis, y frases como, hagamos al hombre a nuestra imagen, son prueba de la pluralidad divina. Los términos Yahvé Elohim, o Yahvé de los dioses han sido distorsionados para ocultar la verdad. La pluralidad de dioses, a un único Dios que se consolidó con la llegada del cristianismo. La versión de la Biblia del rey Jaime, que es la más difundida, y que fue financiada por dicho rey, mismo que también revisó el texto de la Biblia de Ginebra para eliminar referencias a la autoridad divina de los reyes. Jaime, con inclinaciones satanistas y un linaje reptiliano, fue responsable de la masacre de miles de brujas y de manipular la religión a su favor. Francis Bacon supervisó la traducción de la Biblia del rey Jaime y pertenecía a un linaje reptiliano, además de ser un alto miembro de sociedades secretas. La creación del cristianismo, basada en fábulas levíticas, fue organizada por el emperador romano Constantino I en el siglo IV, quien también reeditó los textos del Antiguo Testamento.
En resumen, la Biblia que conocemos hoy es producto de una serie de manipulaciones políticas y religiosas, y la historia de Jesús y los patriarcas está profundamente entrelazada con mitos y manipulaciones históricas. Hasta la próxima, les invitamos a suscribirse a este canal. Gracias.